Lift up his name within the sanctuary. Lift up his name among the people who are gathered here to sing his praise. Who are gathered here to sing his praise. Holy is our God. Holy is your name. Mighty are your works, and deeds and wondrous are your ways. All that you have made shall return and give you glory, Lord. The earth, the sky, the sea and all within them, this universe, beyond the sight of mortal man, all subject to his reign, all creation subject to his reign. Holy is our God, holy is your name, mighty are your works, and deeds and wondrous are your ways. All that you have made shall return and give you glory, The great I am, no end and no beginning. You were and are, and evermore you shall be. All my days are in your hand. All my days are in your hand. Holy is our God. Holy is your name. Mighty are your works, and deeds and wondrous are your ways. For all that you have made shall return and give you glory. Holy is our God. Holy is your name. Mighty are your works, and deeds and wondrous are your ways. For all that you have made shall return and give you glory, give you glory, give you glory, Lord. Gonna give you glory. Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este culto. Queremos saludar de forma muy especial a las personas que nos visitan por primera vez, que se sientan muy acogidas en esta comunidad. Muy bienvenidos. Así es, y vamos a iniciar esta reunión pidiendo la dirección a Dios para que todo lo que hagamos sea agradable delante de Él y pueda traer, por supuesto, bendición a nuestras vidas. Así que les invito a tener un momento de oración. Padre, gracias por la oportunidad hermosa que tenemos de poder unirnos una vez más en derredor a ti. Queremos que tú puedas hablarnos esta mañana. Queremos, Señor, salir fortalecidos y animados para poder continuar viviendo conforme a tus principios. Así que dirige todo lo que vamos a recibir y también nuestros propios corazones y mentes para estar concentrados en lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien. Hoy, nos toca ahora repasar nuestro versículo para esta semana. ¿Dónde está ubicado? En Santiago 4:7. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Nuevamente? ¿Junto? Sí. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fácil, muy práctico y muy potente al mismo tiempo. En el Señor tenemos las fuerzas y la gracia para poder vencer todo tipo de oposición, particularmente la que viene del diablo. La clave es someternos a Él. Les vamos a invitar a tener un tiempo de comunión como familia y con el Señor a través de la Cena del Señor. Así es que le vamos a pedir que Manuel y su esposa, Martita, puedan dirigirnos en este tiempo de comunión. Espero que ustedes tengan también sus elementos, el pan, el vino, para que puedan participar junto a nosotros. Y después de eso, un tiempo de alabanzas. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy.
En esta mañana, queridos hermanos, les vamos a invitar a que cada uno de ustedes en sus hogares, como familia, puedan tomar los elementos, en este caso el pan, la copa, tenerla a disposición para poder recordar, conmemorar lo que es la cena del Señor. Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, tomemos del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener un momento de oración. Padre amado, gracias Señor le damos en esta mañana. Gracias porque usted nos da esta oportunidad y también lo ha dicho en su palabra, que lo hagamos todas las veces que pudiéramos. Queremos, Señor, en esta mañana orar y pedir también, Señor, por el cuerpo suyo, por este pan que representa su cuerpo, Señor, el cual fue flagelado, golpeado, Padre Celestial, por cada uno de nosotros. Usted llevó, Señor, sufrió el oprobio también, Señor, y también todo aquello que realmente representa este gran sacrificio. En esta mañana, Señor, lo presentamos delante de su presencia, haciéndolo con mucha gratitud. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Comamos, hermanos. Así también tomando la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Oremos al Señor por esta copa, su sangre que representa esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque usted fue nuestro sustituto en la cruz. Gracias porque, Señor, usted soportó todo aquel flagelo, pero también fue obediente ante su Padre, obediente hasta la muerte de cruz. Gracias porque al estar usted en la cruz, Señor, nosotros fuimos totalmente apartados para no poder recibir esa ira de parte del Padre. Esa ira fue recaída sobre usted, Señor. Usted soportó todo aquello por amor hacia cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en esta mañana también nos da la posibilidad, no solamente a nosotros que ya la hemos recibido, sino que a muchos más que puedan conocerle y entregar su vida, reconociendo que son pecadores. Y de esta manera también usted le entrega, le da perdón, le reconcilia con el Padre, también le justifica, le santifica y también le da vida eterna. Gracias, Padre, en esta mañana tomamos esta copa en memoria suya. Tomemos. La palabra continúa diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza, es la promesa que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Ahora solamente nos resta seguir teniendo esta relación con Cristo y también llevando el Evangelio a otros que no le conocen. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Llena viva el fuego de mil soles con poder, que los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios,
que en el trono está, Él quiera y pronto vendrá, y el Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, Él quiera y pronto vendrá, y el Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, Él quiera y pronto vendrá, y el Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Hola hermanos, muy buenos días. Invito su atención al primer libro de Juan, o sea, no el Evangelio, pero primero de Juan, capítulo 4. Y mientras están buscando en primero de Juan 4, les quiero contar una historia para comenzar el mensaje de hoy. En Segunda de Reyes, nosotros encontramos una historia que a mí siempre me fascinó cuando yo era niño, el de Eliseo con su criado, el que lo cuidaba, el que le ayudaba en el ministerio, era, podríamos decir, un esclavo, realmente, alguien que le servía. Y los sirios están en guerra contra Israel. Y el rey de Siria cree que hay un espía, porque cada vez que ellos están a punto de atacar, los de Israel están preparados, están listos, saben exactamente qué van a hacer los sirios, y entonces el rey de Siria dice, ustedes me tienen que investigar eso porque yo necesito saber quién es el espía. Ustedes me tienen que admitir quién es el que me está espiando. Y le dijeron, no, la verdad es que nadie te está espiando, sino más bien que hay un profeta en Israel, se llama Eliseo, y él sabe todo lo que estamos a punto de hacer nosotros. Entonces el rey de Siria dice, ya, vamos a prender a Eliseo, lo vamos a tomar preso, y así entonces ellos perderán esta ventaja que tienen. Así que manda un montón de tropas contra Eliseo y están rodeando la ciudad donde está Eliseo, y de repente su sirviente sale y él ve a todos los que están ahí, están rodeados en la ciudad, está sitiada la ciudad, y él entra casi en un pánico. Y él va y le dice a Eliseo, Señor, mi Señor, estamos nosotros rodeados del enemigo. Y lo interesante es que Eliseo está muy tranquilo. Y él le dice, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. O sea, los que están con ellos son menos de los que están con nosotros. Y él le ruega a Dios que abra los ojos de su siervo para que él pueda ver los ángeles que le están rodeando y que están protegiendo a Eliseo. Y eso nos da una ilustración de algo que muchos ignoran, o que ya como creyentes más modernos o de otra era, nosotros quizás no pensamos ser tan supersticiosos, no pensamos tanto en ángeles que sean los que nos sirven a nosotros, aunque nosotros necesitemos protección de los ángeles. Y entonces me llama la atención de que el siervo de Eliseo no podía ver a estos ángeles hasta que él le pide a Dios que le abra los ojos y él pueda ver
en la otra dimensión. La Biblia dice que estamos rodeados de ángeles, y no solamente de ángeles buenos, pero también estamos rodeados de demonios y de los que se dejan influenciar por Satanás. Y de eso vamos a estar hablando hoy, la victoria que nosotros como creyentes podemos tener contra nuestro enemigo, Satanás. Y hay muchas cosas que podríamos hablar de este tema. Esto en sí podría ser toda una serie, podría ser toda una clase en un seminario, pero yo voy a tratar de enfocarme en una dimensión principal y les voy a explicar el por qué. Antes de eso tenemos que resumir algunas cosas. Primero de Juan, capítulo 4 y versículo 4, está hablando del mundo y que nosotros no somos del mundo y que hay algunos que realmente son anticristos en el mundo, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, dice Primera de Juan. Y en el versículo 4, quiero comenzar ahí, vamos a ver otros versículos en este capítulo y en otros capítulos de Primera de Juan. Así que vamos a estar en el libro de Juan y Primera de Juan principalmente. Y él dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí quiero repetir algo que creo que es supremamente importante. Primero dice, y los habéis vencido, como si ya es un hecho. Segundo dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La palabra aquí vencidos quiere decir que nosotros estamos en una batalla, una guerra, un conflicto, pero muchos cristianos ignoran eso, no quieren quizás admitir que están en un conflicto, prefieren no hablar de la guerra espiritual, prefieren no tener esos detalles, porque es como que les entra el miedo, no quieren saber esos detalles, pero la Biblia dice que nosotros deberíamos estar al tanto de lo que el enemigo está haciendo. Tenemos que entender que el enemigo es real, por más que sea invisible, el enemigo es real. De la vida cristiana, muchos ignoran que hay una batalla espiritual entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás, los ángeles caídos, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es más, la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados, cuando llegamos a ser salvos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, el Hijo de Dios. Cristo vino, dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, para deshacer las obras del diablo. Uno de los propósitos que él tuvo al llegar a la tierra, al morir en la cruz, enterrado 3 días y después resucitar, es por medio de eso y por medio de sus prédicas, sus enseñanzas, entrenar a los apóstoles para que ellos establecieran iglesias y así sucesivamente, toda esta revolución espiritual que ha pasado por generaciones. Todo eso tiene como fin, o tuvo como fin Jesús, deshacer las obras del diablo. El enemigo real a veces hace que por su astucia nosotros no reconozcamos lo que él está haciendo y a veces no lo tomamos muy en serio. Yo creo que él asegura de que nosotros lo veamos más bien como los monitos lo pintan o una caricatura, que él tiene unos cuernos, está vestido de rojo, es un poco gordito, bajito, tiene una cola y la verdad es que no lo tomamos muy en serio, pero la Biblia lo describe muchas veces como uno que está preparado para arruinar nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro matrimonio. Si fuera posible, él estuviera zarandeando cada uno de nosotros como lo hizo con Pedro y los otros apóstoles. Pero más bien tenemos la actitud de Pedro cuando Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo, mas yo he orado por ti, para que tu fe no falle, no falte. Y después cuando te has restaurado, vas a restaurar a los otros que también han pasado por lo mismo. Serán zarandeados. Si ustedes saben algo de trigo y cómo se ocupaba cuando no tenían la maquinaria en ese tiempo, cómo ellos trabajaban el trigo, literalmente tomaban manojos y lo golpeaban y le daban un remesón, pero tremendo. O a veces lo pisoteaban con animales para que el grano se separara del resto de la planta. Y esa es la idea detrás de lo que Jesús le dice
a Pedro que Satanás lo quiere zarandear. En Efesios capítulo 6 tenemos el pasaje clásico de que deberíamos nosotros vestir la armadura de Dios, que Satanás está organizado para traernos una guerra en la cual nosotros tendremos que estar firmes, pero no en nuestra firmeza, sino firmes contra las acechanzas del diablo, pero firmes en Dios y en su poder. Así que podría yo predicar sobre ese pasaje, pero seguramente lo han escuchado muchas veces y ya saben cuál es cada elemento y qué tan importante es cada elemento para uno tener la victoria. Y después en Juan capítulo 10 y versículo 10, Jesús da la ilustración de un ladrón. Él es el buen pastor y viene un ladrón para hacer lo que pueda con las ovejas y hasta quitar algunas, si fuera posible, de la protección del buen pastor. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Esas son palabras fuertes. Y nosotros lo leemos y salimos desprevenidos. La Biblia dice que Él es un león rugiente que busca a quien devorar. Si nosotros recibiéramos una llamada de uno de los zoológicos de la zona y dice, ya se nos escapó un león, yo no creo que saldríamos a la calle desprevenidos. Pero muchos creyentes todos los días salen a la calle sin pensar de que Satanás ese día hará todo lo posible para destruir sus vidas. Él viene para tentarnos. Él es capaz de poner ideas en nuestra cabeza que nos llevan por un camino errado o que nos llevan en rebelión o desobediencia contra Dios. Eso lo vimos con Ananías y Zafira en el libro de Hechos, cuando ellos mintieron contra el Espíritu Santo. Dice Pedro, ¿por qué permitiste que Satanás metiera esto en tu cabeza? Se viste como ángel de luz para engañar. Él es el padre de la mentira y de la falsa doctrina y de falsas religiones. Él crea división y contiendas aún entre hermanos de la congregación. Todo eso sabemos que la Biblia lo dice. Pero en 2 de Corintios capítulo 2, Pablo dice claramente que no deberíamos ignorar sus maquinaciones. Él está planeando, él está tratando de atraparnos, de tendernos una trampa, de hacernos, ponernos una tentación, hacernos caer. Y nosotros ya deberíamos estar al tanto de todo esto, deberíamos estudiar las tácticas del enemigo para entender cuáles son sus maquinaciones y no caer con tanta facilidad. Lo que quiero compartir hoy no va a estar en esos pasajes, que son quizás los pasajes más comunes cuando estamos hablando de esta guerra espiritual en la que todos estamos. Lo que yo quiero es compartir algo que el Señor me enseñó años atrás y que transformó realmente la forma en que yo veo la guerra espiritual en la que yo estoy. Volvemos entonces a 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 4, y quiero profundizar un poco más en este versículo y de ahí salir a ver algunos otros versículos en el Evangelio de Juan y el resto de 1 de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ya vimos que si estamos venciendo es porque estamos en una guerra, estamos en una competencia, podríamos decir, pero una competencia armada. Y él dice, hijitos, vosotros sois de Dios, ya pertenecemos a Dios, somos parte de su familia, y eso es clave, porque dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Yo les animo, podría ser como tarea para esta semana, que ustedes lean en totalidad el libro de 1 de Juan, para que ustedes puedan ver lo que él dice acerca de esta palabra clave que nosotros vamos a resaltar, el permanecer, cuántas veces lo usa, o un sinónimo, y qué tan importante es tener una relación con Dios. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Podríamos entonces preguntar, ¿quién está en nosotros? ¿Y quién está en el mundo? Alguno dirá, pastor, eso es básico, es fundamental. Bueno, 1 de Juan 3,
Y versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos has dado. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador personal, has nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, ese nacimiento nuevo, esa renovación, dice la Biblia, lo hace posible el Espíritu de Dios que viene a morar en ti. Y Él es el que te enseña el camino, Él es el que te muestra y te ayuda a entender la palabra de Dios, te muestra cómo deberías vivir. Todo eso, Jesús dijo, es mejor que yo me vaya para estar en la presencia del Padre, para poder mandar el Consolador que esté en vosotros. Y Él es el que confirma en nosotros que somos hijos de Dios, nos dice Romanos. Y eso es supremamente importante. Cuando 1 Juan 4:4 dice, vosotros sois de Dios, esa es una de las áreas que Satanás más ataca, que nosotros no tengamos esa confianza de nuestra relación con Dios, que no tengamos la seguridad de nuestra salvación. Él quiere poner en esa semilla de duda que brote y produzca todo un montón de dudas en nosotros, pero específicamente Él quiere que nosotros dudemos de nuestra relación con Dios. Entonces, 1 Juan 3:24 resalta que nosotros estamos en Dios y Él en nosotros por medio de su Espíritu. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿de quién está hablando cuando dice que somos mayores o el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo? Bueno, vamos a 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5 y versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No dice los malignos, no dice todo un grupo de personas que desobedecen a Dios, no está hablando de seres humanos, está hablando del príncipe de todos los malos, está hablando del príncipe de todos los rebeldes, está hablando del rey de este mundo, está hablando del príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás mismo. Y dice que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, nosotros estamos en terreno del enemigo. Tenemos que saberlo, tenemos que estar preparados. Por eso nos dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para mí esta es una gran promesa, que cuando estamos con Dios podemos decir lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 8 y versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en Cristo porque somos de Dios, ¿quién puede contra nosotros? Vamos a Romanos capítulo 8 y hay un gran pasaje ahí que nos describe esta relación que tenemos nosotros con Dios por su gracia. No lo merecemos. Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 35. Dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Él pregunta todo esto porque muchos seguramente estaban viviendo justo eso en este tiempo cuando recibieron esta carta y la están leyendo. Y cuando pasamos nosotros por estas dificultades, muchas veces cuestionamos el amor de Dios por nosotros. Decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué lo está permitiendo? La Biblia claramente dice, cualquier creyente que quiere vivir una vida piadosa en Cristo sufrirá persecución, tendrá dificultades en esta vida. Lo vamos a tener, estamos en terreno del enemigo. Entonces él pregunta, ¿podrá alguna de estas cosas separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo volvemos a leer. Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Todas esas cosas que ahora Dios ha permitido porque los primeros seres humanos le cedieron el terreno en el cual nosotros vivimos a Satanás, al obedecerle a él. Y ahora muchos de nosotros hacemos lo mismo, a veces sin darnos cuenta, al nosotros preferir
las filosofías del mundo y la forma en que Satanás obra en lugar de hacerle caso a Dios. Pero aquí claramente dice, todas estas cosas nosotros podemos vencerlas. En medio de todas estas dificultades, peligro, espada, lo que sea, persecución, cualquier cosa que Satanás esté tramando contra nosotros, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa ser más que vencedor? Si nosotros estamos jugando un partido de fútbol y nuestro equipo gana 2-1, entonces podemos decir que somos vencedores. Ganamos por solo un gol, pero las reglas dicen claramente si aún es diferencia de un solo gol, ganamos. Pero ser más que vencedores es ganar por 20 goles, 30 goles, 500 goles. O sea, podemos nosotros arrasar contra el enemigo. Podemos nosotros ganarle en una forma que lo deja sin fuerzas. Podemos ser más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyendo a Satanás. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres tu Señor, si tú le perteneces porque has nacido de nuevo, tú puedes decir, Él es mi Señor, y todo esto, su amor y esta seguridad en la relación, es lo fundamental, es lo básico para yo poder tener la victoria en Cristo. ¿Tengo que vestir la armadura de Dios? Claramente lo tenemos que vestir. Tenemos nosotros que saber las maquinaciones del enemigo claramente. Dice la Biblia que tenemos que saber que el enemigo es como un león rugiente. Muy cierto. Todo eso es muy importante. Pero lo fundamental, lo básico es nuestra seguridad de nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Si estamos realmente nosotros activamente buscando estar en esa relación. ¿Qué significa activamente buscando fortalecer y crecer en el conocimiento y la gracia de Dios? Recuerden los discípulos. Recibieron las instrucciones de Cristo, pero también recibieron el poder para tener la victoria contra los demonios. Se acostumbraron tanto a poder hacerlo que ellos mismos se sorprenden cuando en un caso ellos no pudieron echar fuera a un demonio. Y Jesús claramente les dice, este género sale solo por oración y ayuno. ¿Qué era lo que les había faltado a ellos? Les había faltado esa permanencia en su relación con Dios. Quizás habían llegado al punto de ellos confiar en sus propias habilidades como siervos de Dios. Su intención era buena, seguramente. Querían servir a Cristo, querían representarlo a Él bien. Él les había dado la autoridad. Ellos ya habían demostrado tener esa autoridad y ese poder. Ya habían recibido el Espíritu Santo, no como lo recibieron en Pentecostés, pero Jesús les había soplado y les había dicho, recibid el Espíritu. Ellos ya tienen el poder de Cristo para poder dominar las fuerzas de Satanás y los demonios. Pero este demonio no pudieron. Y Jesús, cuando ellos le preguntan qué fue lo que pasó, ellos sorprendidos, Él tiene la respuesta. Él dice, les falta algo. Les falta tomar esto con la seriedad que deberían y aprender una lección aquí de que no todos los que están con el enemigo son de la misma fuerza. Hay algunos que son mayores en fuerza y tienen que estar preparados ustedes para la batalla. Deberían estar orando y ayunando. Y en otra ocasión les dice a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. Entonces, esas son algunas claves de cómo deberíamos nosotros permanecer en Cristo. ¿De dónde saco esa frase? Bueno, en 1 de Juan, capítulo 4, donde comenzamos, pero solo unos versículos más allá. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 15 y 16. La Biblia dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y Él en Dios. Si has confesado tu fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, crees que Él es el único Salvador del mundo, entonces tienes esta promesa, que Él permanece en ti y tú permaneces en Él. ¿Qué significa esa palabra permanecer? Significa no solamente habitar en un lugar como una casa o algo, cuando la Biblia dice que los discípulos fueron a tal lugar con Jesús y permanecieron ahí esta cantidad de días, significa que habitaron ahí, hicieron presencia, pero también significa esta palabra continuar en una relación con alguien. El permanecer en esta relación con Cristo es clave. Y si queremos una buena ilustración de eso, podemos ir a Juan capítulo 15. El mismo autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, claramente, escribió el Evangelio de Juan y escribió primera, segunda y tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Es interesante que en primera de Juan tenemos muchas de las mismas palabras, ilustraciones similares, un énfasis similar a lo que vemos también en el Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, un pasaje muy conocido, habla o nos da una ilustración, Jesús queriendo aquí ilustrar para que nosotros entendamos qué clase de relación deberíamos tener nosotros como sus seguidores con Él, y Él lo describe de esta forma: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. ¿Qué dice? Permaneced en mí. Alguno dirá, pero si uno realmente es salvo, ¿cómo es posible dejar de permanecer? Bueno, simplemente es una decisión que nosotros tomamos de comenzar a vivir en independencia con Dios. Decimos gracias Dios por la salvación, gracias Jesucristo por ser mi Salvador, pero ahora yo me encargo de mi vida. Y hay muchos cristianos que piensan de esa forma y no tienen esta relación de dependencia mencionada en este lugar. No es que han perdido su salvación, sino que simplemente ignoran la importancia de tener una relación estrecha con Cristo, dependiendo de Él todos los días para tener una victoria sobre Satanás. Dice claramente Jesús aquí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto es claro. Él desea que nosotros produzcamos fruto. Ese fruto depende de una relación muy estrecha con Cristo por su Espíritu. Es la única forma de que vamos a lograr tener la victoria contra el enemigo, pero aún producir un fruto que le agrada a Dios. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que ahí está muy claro. No podemos lograr ni una cosa que valga la pena, que dé algún día un tesoro en el cielo, sin la ayuda de Cristo, sin su gracia, sin su poder obrando en nosotros. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es la clave para tener la victoria, para poder lograr algo que realmente valga la pena en esta vida? Esta palabra, permanecer. Permanecer en esta relación estrecha con Cristo. No es automático. Si fuera automático, no lo daría como mandamiento. Aquí claramente tenemos algunas cosas que también se mencionan en Primera de Juan. Rápidamente lo quiero mencionar. Versículo 7. ¿Qué significa permanecer? Bueno, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. ¿Qué está diciendo? Tenemos que permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Es la que nos ilumina para nosotros entender cómo es Cristo, para poder seguir su ejemplo, para poder enseñar a otros lo que Él nos ha enseñado, que es el mandato que Él nos dejó a todos nosotros, cuando Él dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, pero no llegó hasta ahí nomás. Dice que deberíamos bautizar a todos los que creen, pero no terminó ahí tampoco. Dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y Él está con nosotros, dice,
hasta el fin del mundo. Esa relación estrecha es clave si nosotros vamos a lograr algo en nuestra vida que glorifique a nuestro Padre Celestial y nos dé la victoria sobre el maligno. Yo te aseguro, comienzas a tomar muy en serio ese compromiso con Dios de llevar el Evangelio a otros y el enemigo va a hacer todo lo posible para destruir tu testimonio y para confrontarte para que no puedas seguir lo que quieres hacer para el Señor en las fuerzas que Él te ha dado. Versículo 7 termina con estas palabras: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí estamos viendo esta relación de dependencia. Yo no voy a poder lograr algo sin primero pedir y en fe creyendo que voy a recibir todo lo que yo necesito para poder tener la victoria. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, demuestren que son mis discípulos. Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Otra vez surge esa palabra, permaneced, pero ahora está hablando no solamente de permanecer en su palabra, no solamente permanecer en esta relación estrecha, pidiendo lo que necesitamos, pero ahora está diciendo deberíamos nosotros permanecer en su amor. Jesús dice, un capítulo antes que este: si ustedes realmente me aman, van a guardar mis mandamientos. El que realmente me ama y guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a él, mi Padre se manifestará a él, haremos morada con él. ¿Quieres esa relación estrecha? Tienes que obedecer. Tienes que obedecer por amor. Tienes que ser constante permaneciendo en esta relación cercana. Lo dice Juan 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No hay estorbo en nuestra relación con Cristo cuando vivimos nosotros en una relación de amor, y eso demostrado por medio de nuestra obediencia. Ya, no tengo mucho tiempo para hablar de cómo esto se ve en 1 de Juan. Pero volvamos a 1 de Juan y rápidamente les voy a comentar que estos mismos elementos de permanecer en la palabra, en el amor, en la obediencia, todo esto lo vemos también en 1 de Juan. Capítulo 1 lo dice de esta forma, comenzando en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él está hablando de una comunión que traerá gran gozo. Esa comunión nos describe esa permanencia en relación que menciona Juan, capítulo 15 y otros pasajes en el Evangelio de Juan. ¿Cómo vamos a mantenernos nosotros entonces en esta relación? Bueno, él lo describe de esta forma en versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieres mantenerte en esta relación estrecha con el Señor? Tienes que andar en la luz. Tienes que obedecer sus mandamientos y caminar en luz. Te debe preocupar cualquier migaja de oscuridad que entre en tu vida, cualquier cosa que no tenga el semblante, esa luz verdadera que viene a través de la palabra de Dios y que sabemos que proviene de Jesucristo mismo. Entonces, deberíamos nosotros, dice la Biblia, ser hijos de luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz, en él no hay tinieblas. Y es por eso que nos dice, nos amonesta en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando sí reconocemos que hay algo en nosotros que no permite esta relación estrecha con Dios, tenemos que confesarlo al tiro. Y tenemos nosotros que confiar de que Él va a hacer exactamente lo que Él promete hacer. No porque lo merecemos nosotros, pero porque Él es fiel y justo. Y Él perdonará nuestros pecados. Para permanecer en esta relación, no solamente tenemos que permanecer en la luz, pero dice capítulo 2 de 1 de Juan, tenemos
que hacer lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 2 y versículos 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Como dijo también en Juan, capítulo 15, lo dice aquí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Por qué es tan importante permanecer en la palabra de Dios, en la verdad que menciona aquí? Es porque eso es lo que nos guía a ser como Cristo, a andar como él anduvo. ¿Quieres permanecer en esta relación estrecha? Tienes que andar como él anduvo. Este mismo capítulo, versículo 26, dice lo siguiente. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea, en esta enseñanza, en el Espíritu Santo, que él les esté enseñando. Esa es la unción que tenemos, dice versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, en el Señor, para que cuando se manifieste, hablando de Cristo Jesús, cuando él viene en su gloria, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Tenemos también que permanecer en una relación de dependencia con él. Vemos esto no solamente en Juan 15, pero en 1 de Juan capítulo 3, versículos 19 en adelante. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea, estamos en completa obediencia con él, tenemos esta relación íntima con él, entonces podemos pedir cualquier cosa en confianza, porque sabemos que no hay algo que esté estorbando esta relación estrecha con Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, tenemos esa seguridad, esa confianza de que estamos en el Señor y él en nosotros. Quiero dejarles una ilustración más. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Comenzando en el versículo 12, si recuerdo bien. Pablo está hablando de una ansiedad que él sintió cuando estaba viajando, dice en el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y dice en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Quiero que leamos eso de nuevo, porque hay algunas palabras claves ahí. Primeramente dice, doy gracias a Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Esa palabra siempre es muy importante. No tenemos por qué ser fracasados como creyentes. Dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice, Él nos está llevando en triunfo en Cristo Jesús? Está dando la descripción de lo que sucedía muchas veces en ese tiempo cuando había una gran batalla y habían ganado esa batalla, entonces traían a los presos, a los enemigos, y los paseaban delante de otros, para que otros pudieran ver cómo se había ganado la batalla y qué tan grandes o fuertes o lo que fuera eran los enemigos, y los paseaban delante de todos, y los que habían tenido la victoria venían celebrando y todos aplaudiendo y tirándoles flores y rosas y todo, y también se quemaba incienso en celebración muchas veces. Entonces esas flores y ese incienso era un olor grato de victoria, y es el olor de nuestras vidas delante de otros cuando nosotros damos testimonio de nuestra victoria por estar en Cristo. Esa es la clave de este versículo. Dice, Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Si estás en Cristo, puedes tener ese triunfo. Si no te mantienes en una cercanía con Cristo, si no tienes esa relación de la vid y el pámpano, si no estás en completa dependencia de Él, si no estás en su palabra, si no estás obedeciendo su palabra, si no estás desarrollando esta relación de amor por Cristo, entonces no tendrás las fuerzas, no tendrás esa relación tan crítica, tan importante que te lleva a siempre tener la victoria. No es simplemente académica esa frase, en Cristo. No quiere decir simplemente que yo he recibido lo que la Biblia llama nuestra justicia. Ahora estamos revestidos de Cristo y Él es el que nos ha dado nuestra justicia porque Él es el justo. No es simplemente algo técnico, no es simplemente algo teórico. Es una relación estrecha, continua, que nosotros desarrollamos cada día más y más al pasar el tiempo. Y aprendemos nosotros a depender más y más de Él. Su espíritu que mora en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. No tenemos por qué temer perder nuestro galardón o perder una batalla, pero tenemos que mantenernos en Cristo. Tenemos que permanecer en esta relación estrecha, porque el que dice permanecer en Él y no le obedece, o no ama, o no vive como Él vivió, entonces va a tener una gran derrota. Hermanos, yo les animo a que aprendan de Primera de Juan, del Evangelio de Juan, de Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 14. No solamente aprendan técnicamente lo que dice, pero comiencen a practicar todos los días, buscar tener un tiempo con Cristo por medio de su palabra, su espíritu morando en ti, orando para que el Señor te alumbre los ojos de tu entendimiento y puedas entender el poder que mora en ti, que fue el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos dice el libro de Efesios. Eso es lo que hará posible la victoria, no nuestra fuerza, no nuestra inteligencia, no nuestro conocimiento de Biblia, pero el Espíritu de Cristo en nosotros y la estrecha relación que tenemos al practicar lo que la Biblia llama el estar en Cristo. El Señor les bendiga. Estaré orando por ustedes, que el Señor les dé la victoria y que a través de eso ustedes puedan ser un olor fragante delante de otros que todavía no lo conocen, para testimonio ante ellos, que puedan ustedes tener la victoria y vivir en gozo. Muchas gracias por invertir este tiempo en la palabra de Dios. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Y ahora, al finalizar, permítanme leer de Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de este tiempo en que espero hayamos podido ser desafiados por nuestro Señor. Ahora les invito a que enciendan sus micrófonos y prendan sus cámaras para que todos podamos saludarnos y tener un tiempo de comunión antes de irnos a nuestras respectivas labores. Así que vamos todos juntos a compartir ahora.